Hola, hola, hola a todos y a todas. Roxana Oces Montes les da la bienvenida al programa número 4 de la Luna de Chocolate y Canela. Al programa de este mes lo hemos titulado Me divierto con los mitos, que cuenta con las siguientes secuencias. En la primera secuencia hablemos de los mitos. En la segunda secuencia el mito de hoy es la mama raiguana. Y en la tercera y última secuencia, en el ¿Sabías qué?, comentaremos una anécdota del científico Albert Einstein con una madre de familia. Nuestra primera secuencia, hablemos de los mitos, la iniciamos así. ¿De dónde salieron los mitos? Los mitos salieron desde la imaginación de los hombres y mujeres hace millones de años. En aquellos tiempos donde recolectaban frutos y cazaban para alimentarse. También debían protegerse de algunos animales y de la naturaleza. Por ejemplo, ellos creían que habían seres con mucho poder que provocaban las lluvias, los truenos, los desbordes de los ríos, los terremotos, huracanes, etc. Y comenzaron a llamarlos dioses. Pensaban que esos dioses estaban muy enojados y castigaban a todo ser vivo sobre la tierra. Desde aquel entonces buscaron formas de pedir y alabar a sus divinidades. Y como jugando en grupo, imitaban a los animales, se colocaban pieles y máscaras, lanzaban gritos y hacían reverencias. Estos actos les servía también para expresar sentimientos de pena, dolor, desesperación, alegría y otros más. Poco a poco, esas acciones se convirtieron en ceremonias sagradas. Con ellas se sentían contentos, pues pensaban que les iba mucho mejor. Sí, sus miedos comenzaron a desaparecer y sus cerebros se desarrollaban más y más. Fue entonces que poco a poco fueron creando historias basadas en esas prácticas, para dar a conocer sus ideas y ayudar a comprender el mundo a sus semejantes. De esa forma nacen los mitos, que vienen a ser relatos creados con mucha imaginación, donde los personajes presentan cualidades extraordinarias, cualidades sobrehumanas, cualidades de dioses. Dichos relatos se fueron contando de boca en boca, de pueblo en pueblo y de país en país hasta el día de hoy. Así, los griegos, egipcios, hindúes, chinos, japoneses, norteamericanos, mexicanos, peruanos, bolivianos, etc., cuando querían explicar el origen de la creación del mundo, o el origen de las estaciones, o el origen de los alimentos, utilizaban los mitos. Otra de las preguntas que nos hemos hecho para continuar con este maravilloso tema es: ¿para qué sirven los mitos? Primero, para entretenernos, para que los niños y niñas comprendan cómo se originó la vida en la tierra y cómo se comporta la naturaleza y cómo nos comportamos cada uno de nosotros. También sirve para conocer, valorar y comprender cómo pensaban las personas en la antigüedad y cómo piensan hoy. Sirven para alimentar y nutrir la imaginación de los niños y niñas, y así puedan ser más creativos, sanos y felices. Así también sirven como formadores de hábitos, ya que poco a poco ayuda a los niños y niñas a tener un comportamiento aceptable
en el lugar donde se desenvuelven. Y finalmente, los mitos sirven para que los adultos se encuentren con ellos y entiendan que solo ocurrieron en la mente y no son verdaderos. En nuestra segunda secuencia, el mito de hoy es la Mama Raiguana. Este es un mito peruano que lo hemos encontrado en el blog de Elizabeth Lino Cornejo. En el año 2003, ella lo recogió de la voz del señor Pío Mendoza, quien a su vez lo recogió de la comunidad de Paucartambo en el departamento de Cerro de Pasco. Es decir, un mito creado por gente que se dedica a la agricultura. Preparen oídos e imaginación. Hace miles de años en la tierra solo vivían las aves. Por eso, el dios Viracocha decidió enviar a la raiguana para hacerla producir. Al poco tiempo, ella apareció embarazada y a los 9 meses dio a luz a un hermoso varoncito. Cierto día, la raiguana fue a lavar su ropa al río y para eso encargó al niño a un ave llamada Pichuchanca. Como la madre se demoraba, el niño despertó y comenzó a llorar de hambre. Las aves no podían consolarlo. Le acariciaban con sus alas y le daban picotazos muy fuertes. Luego se dieron cuenta que el niño había muerto. La Pichuchanca llamó entonces a una reunión de aves. Discutieron finalmente y decidieron que cada ave llevaría una parte del cuerpo del niño y la enterraría. Pero al rato llegó Mamá Raiguana. Como no encontró a su niño, gritó desesperadamente. Apenada desapareció y se quedó convertida en la montaña más alta del Perú, el Nevado del Huascarán. Después de algunos meses, en los lugares donde fueron enterrados las partes del niño, brotó lo siguiente: de sus dientes el maíz, de sus uñas las habas, de sus ojos brotó el chocho o targui, es una semilla, como un frijolito. De sus testículos brotó el oyuco, de su pene brotó la oca, de su riñón la papa, de su sangre la kiwicha, de su cabello brotó la ortiga, de su carne las frutas, de su brazo la yuca y de su glúteo el zapallo. Con la abundancia de alimentos, la gente vivía feliz. Hasta hicieron fiesta en homenaje a Mamá Raiguana. Sin embargo, había otros hombres y mujeres que jugaban con los alimentos. Empezaban a tirarse, a sacarle los ojitos a la papa, a botarlo, etc. Entonces, las plantas se molestaron y decidieron no producir más. Hubo hambruna y sufrieron mucho. Así pues, un día decidieron encargar al cóndor y al picaflor ir a pedir semillas a la Mamá Raiguana. Pero además, a estas dos aves acompañaron otras aves más. Y al llegar ante ella, la Mamá Raiguana no quiso darle semillas. No y no. Y como habían otras aves, aprovecharon y una que se llama Sacracha le echó pulgas a la raiguana. Así, otra ave llamada Yuc Yuc aprovechó y le quitó las semillas.
y todas las aves volvieron cargadas de semillas y por el camino iban enterrando las semillas en las diferentes regiones naturales del Perú. Una vez más empezó la producción de alimentos, pero la felicidad duró poco. Otra vez los hombres y mujeres comenzaron a maltratar a los alimentos, sobre todo a la papa y al maíz. Ambos se resintieron y decidieron marcharse para siempre. Y fue San Antonio, el vigilante de los viajeros, quien encontró a esos dos alimentos en una cueva. Sintió pena por ellos y preocupado fue hasta el Cusco a traer al Inca, quien vino acompañado de sus colaboradores y de una orquesta. El gobernante les pidió perdón de rodillas a la papa y al maíz. Logró convencerlas para que regresen con él. Todos regresaron cantando y bailando, mientras las payas, unas bailarinas, iban llorando. Con cintas en sus manos, dicen que medían el recorrido desde Quito hasta el Cusco. Entonces, el imperio incaico volvió a ser el de antes y la felicidad regresó. Pero siguió pasando el tiempo y los hombres que laboraban en las chacras comenzaron a sentir que eso era un castigo. Hasta se avergonzaban de sembrar, de cosechar. Sí, pero al mismo tiempo había un grupo de jóvenes que tocaban la guitarra y cantaban todas las noches. A partir de las 6 empezaban y no dejaban dormir a los que tenían que levantarse temprano. Todos se preguntaban quiénes serán esos fastidiosos. Entonces un día la autoridad y la comunidad decidió atraparlos. La primera noche no lo lograron, la segunda tampoco, y al fin, en la tercera noche, lograron atrapar a esos jóvenes. Y como ya era muy tarde, los llevaron a la cárcel. A la mañana siguiente, cuando estaban en las puertas de la cárcel, se sorprendieron al ver que salía un grupo de aves. Aves, dijeron. Y siguieron entrando, pero su sorpresa fue mayor cuando llegaron a la celda, porque no había ningún joven. Solo había una manta con un montículo de alimentos, de papa, maíz, oca, oyuco, zapallo y otros alimentos. Y nadie podía encontrar respuesta a lo que había pasado. Tuvo que transcurrir todo un año para encontrar respuesta a ese misterio. Sí, dijeron que las aves y los alimentos eran hijos de la diosa Rayguana y que ella les estaba diciendo a los hombres y mujeres que laboran en el campo que lo hagan con alegría y que hagan fiesta, canten y bailen. Así, cada 15 de agosto, en la zona de Paucartambo, departamento de Cerro de Pasco, en la época del sembrío de la papa, maíz y otros alimentos, se celebra la danza de la Mama Rayguana como un homenaje y agradecimiento a todos los alimentos que nos brinda la naturaleza. Y colorín colorado, este bello relato de la Mama Rayguana se ha terminado. Continuando con la última y tercera secuencia, ¿sabías que
Hubo una madre muy pero muy preocupada por el futuro de su hija. Ella quería que su hija estudie una carrera científica. Así que un día, cuando se encontró con el científico Albert Einstein, le preguntó lo siguiente: ¿qué libros debe leer mi niña para su preparación? El sabio le respondió: cuentos de hadas. La madre se sorprendió y volvió a preguntarle: ¿qué más debe leer? Albert Einstein le respondió simplemente: siempre cuentos de hadas. Antes de terminar con el programa, queremos enviar afectuosos saludos a dos encantadores niños y hermanos. Ellos son Juan y Ashley Ramos Valladolid, en la asociación Corsac Zapayal Puente Piedra. Y así estamos llegando al final del programa número 4 de La Luna de Chocolate y Canela, un espacio de entretenimiento a través de la literatura para niños, niñas, jóvenes, padres de familia, educadores y público en general. Roxana Oces Montes les agradece por su preferencia. Los esperamos en el siguiente mes. Chao.